Jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes. Continuando con los temas del curso de Ecología en el Centro Preuniversitario, ya saben que es parte de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante relacionado con los recursos naturales, que es un tema que ya hemos visto hace 2 clases atrás, que es el tema de las áreas naturales protegidas, pero aquellas que se encuentran en el departamento de Loreto, ¿ya? Estas áreas naturales protegidas, ustedes saben, ya están muchas en la categoría máxima, que son reservas nacionales, y algunas todavía están en proceso bajo la administración de nuestro gobierno regional. Ya, si tienen alguna pregunta, por favor vayan escribiendo. Los profesores encargados tenemos la capacidad de responder sus dudas. Ya en esta oportunidad, nuevamente, como les he mencionado, van a trabajar con el biólogo Jack Moncada, esperando que me entiendan, espero me deje entender, para que podamos reforzar sus aptitudes académicas. Continuamos. Como les he mencionado, es un tema relacionado con los recursos naturales, así que vamos a recordar de manera introductoria esto. Los recursos naturales son aquellos componentes que ofrece el planeta sin la necesidad de la intervención humana. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como componentes orgánicos no formamos parte directa con el equilibrio de la naturaleza, ¿no es cierto? Y esos recursos que nos brinda ese equilibrio son aquellos que nosotros podemos aprovecharlos. Son imprescindibles para la subsistencia, pero que si se consumen de una manera muy veloz, estas no van a poder recuperarse y podrían agotarse. Los recursos naturales existen, pues, aquellos renovables y los no renovables. Dentro de los recursos renovables, pues son ellos, aquellos recursos que tienen la capacidad independiente como organismo vivo de regenerarse, aquellos que tienen vida, y dependiendo de ese tipo de recurso natural es cuando se crean las áreas naturales protegidas. ¿Protegida por qué? Porque un espacio geográfico brinda o tiene un tipo de recurso el cual tiene representatividad biológica. Ese es el concepto aplicado, representatividad biológica, que quiere decir que un área tiene un porqué, tiene una importancia por el cual debemos de protegerlo. Puede ser esto ciertos tipos de ecosistemas frágiles, como por ejemplo las que tenemos acá cerca, en Alpahuayo, Mishana, que la representatividad biológica se basa en los arenales, ¿ya? Los bosques de varillales, por ejemplo, que se encuentran sobre los arenales. Estos son ecosistemas muy frágiles, entonces por esto, principalmente por esto, y por la fauna que dentro de estos ecosistemas existe, es que se da esta categoría y fue una de las áreas naturales protegidas más rápidas por la importancia que se hizo. Continuamos. Dentro de Loreto nosotros tenemos la categoría de parques nacionales. Existen 4 parques nacionales, por favor subrayenlo. Había un error de digitación en nuestro libro, dice 3. El primero que nosotros vamos a resaltar en este caso es Huepí. Ya el primero que vamos a resaltar es Huepí, en este caso, aquí está, tenemos el Huepí, cuyo objetivo particular es de proteger la diversidad de paisajes amazónicos en las ecorregiones del Napo, ¿ya? Se estableció como una zona de reserva, por favor, esto es importante, se estableció como una zona de reserva, primero que nada, en el año 1997, ¿ya? Cubre aproximadamente 6.260 kilómetros cuadrados y se encuentra al margen del río Huepí, ¿ya? El área fue establecida para preservar, dice, distintos ecosistemas y la distribución de categorías de flora y fauna que son residentes de esta zona. Esta área natural, este parque nacional, se encuentra ubicado en el distrito de Teniente Manuel Clavero y Torres Causana en la provincia de Maynas. Para nosotros poder ubicarnos es que acá, por ejemplo, tenemos el departamento de Loreto, aproximadamente toda esta zona por aquí, por aquí, por acá. Y pues el Parque Nacional de Huepi se encuentra casi en la triple frontera, como se conoce, ¿ya? Entonces, para los especialistas que trabajan en esta área, pues tienen que dirigirse hacia allá, que es un lugar aproximadamente lejos.
y pues tienen la misión de salvaguardar toda esta diversidad que tiene por acá. Ya continuamos. El siguiente parque nacional que nosotros vamos a trabajar ya es el Parque Nacional de Sierra de Divisor. Eh, Algo que nosotros debemos entender acá para no estar repitiendo los mismos conceptos es que todos los parques nacionales, áreas naturales protegidas, ya les expliqué en un principio, el principal objetivo es salvaguardar y proteger la diversidad biológica o geomorfológica, como el caso de los arenales, ¿no es cierto? De los bosques sobre arenales. Entonces, en la Sierra del Divisor también cumple con el mismo objetivo, dice protege la diversidad biológica y geomorfológica cultural de la única región montañosa de la selva baja. Quiere decir que a pesar que nosotros estamos en selva baja, también vamos a tener un conjunto de zonas geomorfológicamente hablando que son relativamente altas. Entonces la Sierra de Divisor se encuentra ahí específicamente. Si nosotros nos ponemos a revisar cuál es el contexto, Sierra del Divisor se encuentra acá tenemos nuevamente a Loreto, y se encuentra en una zona limítrofe entre dos regiones. Vamos a tener la región Loreto y en este caso la región Ucayali, acá. Ya. Dice, el Parque Nacional fue promulgado como zona de reserva el 5 de abril del año 2006. Ya, nosotros debemos empezar a estar subrayando y tomando fecha de cuando fueron promulgadas sus decretos supremos, con un área aproximada de 1.478.311 hectáreas. El 8 de noviembre del 2015 se promulgó la ley que lo convierte en parque nacional. Ya, eso es importante. Primero fue una zona reservada y cuando se convirtió en un parque nacional, a esto es lo que tienen que apuntar, el 8 de noviembre del año 2015. Ya. Avanzamos. Tenemos otro parque nacional que se encuentra también en una zona limítrofe del departamento de Loreto. Tenemos al Parque Nacional de Cordillera Azul. También el objetivo de esta es conservar ciertos hábitats amenazados, como los pantanos de altura, comunidades biológicas, sobre bosques esponjosos. Se encuentra situada en el área de transición entre los Andes peruanos y la Amazonía, conocido como la Selva Alta. Ya es una zona de transición a las zonas montañosas. Se encuentra entre los ríos Huallaga y Ucayali. Acá vamos a poner, se encuentra en los ríos Huallaga y Ucayali, con una extensión total también de casi 1.353.000 hectáreas. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra ubicado? Entre los departamentos de San Martín, Loreto, Ucayali y Huánuco, en este caso. Aquí está, el Parque Nacional de Cordillera Azul. El último parque nacional es el Parque Nacional Yaguas. También tiene como objetivo conservar cierta representatividad biológica, ya les he explicado. Se encuentra en la cuenca del río Yaguas, que nace en la selva baja sin conexión a ninguna parte de los Andes. Eso quiere decir que nace en los bosques de aguajales de la selva baja. Se encuentra ubicada en el distrito del Putumayo, en la provincia de Maynas. Ya, acá vamos a tener, lo vamos a subrayar por acá. Acá está. Se encuentra ubicada en la provincia de Maynas, en los distritos de Pebas, San Pablo y Ramón Castilla, en el departamento de Loreto. Fue creada como zona de reserva, también es algo que tenemos que tener en cuenta. Fue creado como zona de reserva mediante la resolución ministerial 611 en el año 601, perdón, en el año 2011. Y el 10 de enero del 2018 fue otorgado, en este caso, a la categoría de Parque Nacional. Algo que quizá me estaba olvidando, jóvenes, es que la mayoría de parques nacionales, para llegar a ser, por ejemplo, un parque nacional o una reserva nacional, tiene que pasar una serie de categorías y ir avanzando de acuerdo a cumplir ciertos requisitos. Por eso es que en la mayoría de datos ustedes van a encontrar cuándo primero fue creado como zona de reserva. ¿Ya? Antes de esto puede haber tenido otra categoría, sí,
Claro, pero ser considerada como zona de reserva ya es una premonición, una antesala a que te tengas que llegar a la categoría nacional, en este caso los parques nacionales. Como estamos hablando de este parque nacional, el dato importante acá es cuando fue categorizado el 10 de enero del año 2018. Ahí está, mediante el decreto supremo. ¿Qué más? Luego, jóvenes, pasamos a las categorías más conocidas, como en este caso las reservas nacionales. Acá también en Loreto tenemos ya 4 reservas nacionales. La más antigua y la más grande, con más de 2 millones de hectáreas, pues es acá la mundialmente conocida Reserva Nacional Pacaya-Samiria, que se encuentra en una zona ecológica que se conoce como el Abanico del Pastaza, ¿ya? ¿Por qué se conoce como el abanico del Pastaza? Porque existe una depresión, eso quiere decir hay una diferencia geológica de altura en cuanto al suelo. Por eso es que Pacaya Samir la mayoría de la superficie de Pacaya Samir es bastante inundable. Y dentro de esas categorías pues tenemos las reservas nacionales. Ya a ver, continuamos. Acá cerquita nosotros tenemos la Reserva Nacional Alpahuayo Mishano. Es una zona protegida por el Perú, situada en el departamento de Loreto, provincia de Maynas. Es la reserva más joven creada por el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y el SINAMPE, cuando era el SINAMPE, cuando todavía funcionaba como SINAMPE. Se encuentra ubicada en la zona selvática del nororiente en el departamento de Loreto. Se encuentra la zona de entrada de esta reserva, se encuentra en el kilómetro 23, de la carretera Iquitos-Nauta. Nosotros, aquellos que estamos aquí en el centro preuniversitario, conocemos la carretera. La mayoría pensamos que la entrada es la que está en el kilómetro 28. No, esto tiene una extensión muy grande, que solo la entrada es desde el kilómetro 23 hasta el kilómetro 31 y medio, ya pegado al caserío de 13 de febrero, si más no me equivoco. Esta tiene una fecha de creación del 15 de enero del 2004, ¿ya? Mediante el decreto supremo 02-2004, con una extensión aproximada de 58.000 hectáreas. Ya tenemos 58.000 hectáreas acá. ¿Qué es lo importante de Alpahuayo Mishana? A ver, ya me estaba pasando. Una de las cosas más importantes que nosotros tenemos en Alpahuayo Mishana, pues es la representatividad biológica de los bosques de varillales. Son bosques relativamente bajos que han crecido sobre suelos aluviales. ¿Qué quiere decir? Esos son evidencias muy antiguas de que acá existía arena. ¿Ya? Entonces, sobre esta arena han crecido durante muchos años ciertos tipos de plantas que se han adaptado. Son plantas muy delgadas, pero han podido subsistir como ecosistemas. Entonces, dentro de estos ecosistemas del cual estamos hablando, existe una cierta cantidad de animales que son endémicos, que solo pueden vivir en esta área. Entonces, es un bosque muy frágil, por eso es que se decreta que el Alpahuayo Mishana se va a convertir en una reserva nacional, de interés nacional, y es administrado por el SINAMPE, ¿ya? Tenemos la mundialmente conocida Reserva Nacional Pacaya-Samiria. La Reserva Nacional Pacaya-Samiria, en este caso, es una zona protegida por el Estado, que se encuentra ubicada en el departamento de Loreto, con una superficie de, acá está, un poco más de 2.080.000 hectáreas. Es la reserva más extensa del Perú y la segunda área natural protegida del país, ¿ya? La primera, en este caso, es la Reserva del Man, que ya todos conocemos eso de ahí, pero la más grande es Pacaya-Samiria. Fue creada el 25 de febrero del año 1972, mediante el Decreto Supremo 016-82. Aquí está la superficie, más de 20.000
800 kilómetros cuadrados. Ya vamos a mirar más o menos un poco más de 2.080.000 hectáreas. Dentro de esto, acá podemos encontrarlo, acá está la reserva, tiene casi todo este pedazo que nosotros estamos resaltando. Vamos a encontrar una serie de diversidad de flora y fauna y muchos animales que se encuentran en estados vulnerables para la diversidad biológica. ¿Ya? Cabe resaltar que dentro de la reserva existen muchas comunidades nativas y muchas comunidades rurales que son parte de grupos de manejo que ayudan a controlar y salvaguardar esta reserva, ¿ya? Y sobre todo denotada la importancia que tiene no solamente para el país, sino para el mundo. En algún momento fue netamente por la cantidad de reservas, áreas naturales protegidas que tiene nuestra región, que estos fueron considerados los pulmones del mundo, ¿ya? Pero ahorita pues es un tema que también se encuentra en litigio porque también otros ecosistemas quienes están generando bastante oxígeno a nivel mundial son los arrecifes de coral, ya los litorales marinos en este caso. Continuamos, ya nos habíamos salido un poquito del tema. Tenemos la Reserva Nacional Matsés, ¿ya? La Reserva Nacional Matsés es una zona protegida por el Perú, que se encuentra ubicado también en el departamento de Loreto, en la región Loreto, y cuenta con una superficie de 420.635 hectáreas, ¿ya? La propuesta de establecimiento de la Reserva Matsés es una iniciativa de la comunidad nativa Matsés, ¿ya? Acá también parte de la historia existe una ONG llamada CEDIA, que desde el año 94 estaban luchando para que esta zona sea considerada como una reserva. Primero fue catalogado como una zona reservada y pues el 27 de agosto del año 2009, ya esta se convirtió en una reserva nacional por el decreto supremo de 2014 del Ministerio del Ambiente. La Reserva Nacional Matsés se encuentra por acá, más o menos por la zona de Requena, ya, y que se encuentra, ya les he mencionado, ciertas cantidades de animales y ciertas plantas que se encuentran, que tienen cierta representatividad biológica o de alguna importancia cultural. Tenemos también la Reserva Nacional Pucacuro. La Reserva Nacional Pucacuro es un área protegida en el Perú que se encuentra en el departamento de Loreto, en la provincia de Loreto. Fue creado, en este caso, el 8 de agosto del 2005 mediante la resolución 690-2005 del Ministerio del Ambiente. Tiene una extensión aproximada de 637.953 hectáreas y se encuentra ubicada en el distrito del Tigre, en la provincia de Loreto. Ya acá tenemos los datos más importantes. El 8 de agosto del 2005, el decreto supremo y sobre todo su superficie. ¿Dónde básicamente se encuentra esto? Nos vamos por acá, en el distrito del Tigre. Acá está arriba, los que podemos ver, en el distrito del Tigre se encuentra aproximadamente esta área. Esta está cerca también a los Matsés, no se vayan a olvidarse. Acá están los Matsés, por acá más o menos. ¿Ya? Entonces, si nosotros tuviéramos un mapa en los cuales podemos observar cuántas áreas naturales protegidas en sus distintas categorías, vamos a tener que ya gran parte de Loreto es parte de un trabajo de conservación mancomunada, no solamente entre el Estado y los gobiernos locales, sino también a las comunidades nativas quienes habitan en esta zona, las comunidades periurbanas y sobre todo rurales. Una vez que tenemos esto, no, hay que resaltar que las áreas naturales protegidas es parte de la administración del Estado, ya, del CERNAM. Las reservas comunales ya son administración independiente de los gobiernos regionales. Nosotros acá también tenemos 4 reservas comunales, y las cuales se encuentran bajo la administración del gobierno regional bajo sus distintos programas de conservación. Tenemos, por ejemplo, la Reserva Comunal Airopay. Esta reserva comunal es un área protegida dentro del Perú que se encuentra en la región Loreto, en las provincias de Maynas y Putumayo. Ya tenemos por acá, aquí está.
Nuevamente vamos a tener un área protegida que se encuentra en el Putumayo. Serían por el 1, 2, 3. Ya tenemos casi 3 áreas pegadas por este lado. Fue creada, fue creada el 25 de octubre del año 2012 mediante Decreto Supremo 06-2012 del MINAM, con una extensión de casi 247.887 hectáreas. Es una zona en donde se ha resaltado una gran diversidad de organismos que viven en zonas hídricas. Quiere decir que son zonas inundables, entonces se encuentra bastante manatíes, se encuentran ronsocos y cierta cantidad de vegetales que tienen la capacidad de desarrollar tejidos que le permiten flotar. ¿Ya? Entonces tenemos un tipo de bosque con una representatividad biológica muy importante. No olvidar, Reserva Comunal a Airopay, tenemos el 25 de octubre del 2012. Ya, continuando con las reservas comunales, seguimos. Esta reserva también es parte del sistema de administración nacional. Es un área natural protegida que se encuentra ubicado en el distrito de Teniente Manuel Clavero. Ya, acá está, lo vamos a resaltar, el distrito de Teniente Manuel Clavero, en la provincia del Putumayo. Esta área fue creada el año 2012 mediante el Decreto Supremo 06-2012 del MINAM. Y la terminología Huimequi, pues viene de básicamente la antropología cultural que existe ahí, ¿ya? Viene de Huitoto, Hui, mestizos, Me, y los quichas del río Putumayo, ¿ya? Estos vienen directamente o tienen sus descendientes por la zona de Ecuador. Ahora bajamos a la categoría específica de las áreas de conservación regional. Las áreas de conservación regional, su mismo nombre los dice, son áreas que se encuentran bajo la administración de los gobiernos locales. En este caso, nuestro gobierno local vendría a ser el gobierno regional de Loreto, que bajo sus distintos programas se encuentran en la obligación de mantener vigente la administración y el aprovechamiento de los recursos de estas zonas, ¿ya? ¿Cuáles son? Tenemos primero que nada el área de conservación regional del Alto Nanay, Pintuyacu y Chambira, ¿ya? Vamos a resaltarlo por acá, ya. Tenemos el área de conservación regional del Alto Nanay. Esta área de conservación regional dice es un área que se encuentra protegido dentro de la jurisdicción peruana y se encuentra en la región Loreto. Esta área protegida tiene como objetivo conservar los recursos naturales y los ecosistemas de las cuencas de los ríos Ampillacu, Apayacu, y sobre todo que asegura que los recursos de flora y fauna tengan pues continuidad. ¿Por qué es importante la cuenca del Alto Nanay? Ahí está, vamos a subrayarlo por acá, porque de la cuenca del Alto Nanay, ¿qué es lo que llega? Llega específicamente el sistema de contaminación del agua que nosotros vamos a consumir. O sea, aparte que tiene cierta diversidad de flora y fauna, vamos a tener las yacientes de las cuencas que dan agua para consumo humano a las grandes ciudades, sobre todo a la ciudad de Iquitos. Se encuentra bajo la administración del gobierno regional y fue creado el 18 de marzo del 2011 mediante el Decreto Supremo 6-2010 del MINAM. Esta área de conservación regional tiene una superficie aproximada de 954.635 hectáreas y pues podemos ver ciertas fotografías que vienen de esa zona, como por ejemplo guacamayos amarillos. Tenemos el oso perezoso, que se parece a su profesor de ecología. Y pues tenemos ya un área que también se encuentra orientada hacia la zona del Putumayo, a la zona de la trifrontera. De esta manera, si ustedes van sumando, acá se encuentra un gran número de reservas en esta zona que estamos subrayando, que pues se encuentran básicamente protegiendo la representatividad biológica de la zona oriental de nuestro país. Área de conservación regional Ampillacu-Apayacu. El área de conservación regional Ampillacu-Apayacu es un área protegida dentro del Perú que fue creado el 23 de diciembre del 2010. Acá lo vamos a subrayar con el Decreto Supremo 024 también del 2010.
Si se ponen a ver, existió un gran interés entre los años 2010, 2011 y 2012 para que estas áreas de conservación se encuentren muy vigente. Muchos profesionales de las ciencias ambientales de nuestra región trabajaron mucho tiempo para lograr esto. Abarca una extensión de 434.129 hectáreas y se encuentra ubicado entre las provincias de Maynas y Ramón Castilla, que está por acá más o menos, acá, entre las zonas de Maynas y Ramón Castilla. Continuamos. Tenemos el área de conservación regional, el que está más cerca a nosotros nuevamente, el Tamchaco-Tahuayo, que es un área que se encuentra muy pegado a la ciudad de Iquitos, más o menos por acá. Acá. Ya, por acá más o menos se encuentra. El área de conservación regional Tamchaco-Tahuayo es un área natural protegida dentro de la Amazonía peruana que fue establecida en el 2009, fecha 15 de mayo del 2009, con decreto supremo 10 del MINAM. Tiene un área, ya se ha mencionado políticamente se está ubicado en las jurisdicciones de los distritos de Fernando Lores, Tamchiacu, de la provincia de Maynas, y en el Yavarí por el Ramón Castilla y en este caso Sapuena, en la provincia de Requena. Ya tiene una superficie, ya hemos hablado, de 420.080 hectáreas aproximadamente, y pues cuya particularidad que se encuentra en las cuencas del Tahuayo, ya en el río Tahuayo, y dentro de ella vamos a encontrar una gran diversidad de especies de aves que son muy endémicas de esta zona. Área de conservación regional Maijuna Quicha, ¿ya? El área de conservación regional Maijuna, en este caso, esta es la última. El área de conservación regional Maijuna es un área que se encuentra administrada por el gobierno regional de Loreto, cuya fecha de creación es el 16 de junio del año 2016, acá cerquita nada más. Es una de las últimas áreas de conservación regionales que fueron legisladas. Acá está su número de resolución, el 08-2015. Y pues es un área de conservación que se encuentra también por la zona ligada entre Maynas y Putumayo. En este caso podemos encontrar gran diversidad en este caso, especies exóticas como el yangunturo, o también llamado el armadillo gigante. También tenemos a chavaca en dichas zonas. La última área de conservación privada ya es de interés y de importancia privada. ¿Qué quiere decir? Que las áreas de conservación privada son aquellos predios de propiedad privada, como por ejemplo, si yo tengo un terreno y he heredado un terreno que mide aproximadamente 29 hectáreas en promedio, las personas naturales o jurídicas, o sea, los dueños, en cuyo ámbito se encuentren muestras representativas. Ojo, esto es muy importante. Las áreas naturales protegidas siempre deben de tener muestras representativas, lo que les mencionaba, o importancia biológica. Y en dicho entorno se puede iniciar de forma voluntaria los procesos de acreditación del área de conservación privada. Ahora nosotros en la actualidad tenemos casi 147 áreas de protección privada, siendo la primera Selva Botánica, es un área de conservación que se encuentra por el río Nanay, y luego pues tenemos a Selva Virgen. Ya, Selva Virgen también es un área de conservación privada, el cual tuve la particularidad de poder trabajar y sobre todo ser parte del proceso de adquisición de dicho título en mención. Vamos a encontrar en las áreas de conservación privada ciertas especies, no tanto como las áreas naturales porque es de mayor envergadura, y pues depende básicamente del nivel de distribución de los animales que se encuentran en estas áreas, ¿ya? Y por último, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenas noches, muy buenos días, agradezco que hayan participado de esta exposición. Acá tenemos una imagen del proceso de una comunidad nativa, un niño huitoto estaba en la fotografía, y cómo están en contacto con las especies silvestres. Esto entra bastante en un tema de litigio para ver si está bien o está mal.
¿ya? Pero denota que sí existe un contacto entre la zona antropogénica y los recursos naturales, solo que debemos de aprender a conservar los recursos y sobre todo dar la importancia que se merece, ¿ya? Dicho esto, jóvenes, tengan todos ustedes muy buenos días nuevamente, y si tienen preguntas, los profesores están encargados de absolverlas absolutamente todas. Muy buenas tardes con el biólogo Jack Moncada. Hasta acá.